de ingenieros. ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias por atendernos. Le saluda Fernanda, estoy aquí con Diego. Muy buenas tardes, noche casi, Fernanda y Diego. Un placer saludarles. Estoy atento a las consultas. Gracias, ingeniero, por atendernos. Tenemos que estar acostumbrados a esto. ¿Es algo que no se puede evitar o hay algunas sugerencias que hacer en general, digamos, primero ingeniero, cuando vemos estas jornadas de raudales impresionantes en algunos puntos bien identificados en Asunción y en Central también podemos decir? Mira, hemos notado con el transcurrir de los años que se han presentado, ustedes ya lo han dicho muy bien, precipitaciones muy intensas en un periodo de tiempo relativamente corto, que por un lado no permiten un escurrimiento rápido, adecuado de los llamados raudales, o decimos técnicamente las avenidas o láminas de agua en la superficie. Ocurre que por un lado, incluso en ciudades ya con una infraestructura pluvial importante, estas precipitaciones así en tiempos cortos y de mucha intensidad han sobrepasado las capacidades de estas infraestructuras. Una cuestión no menor es el hecho de que en las ciudades, principalmente en las áreas más urbanas, el suelo va siendo cada vez más impermeabilizado por la cobertura de las edificaciones y también por la propia pavimentación de las calles. Entonces, eso hace que lo que en otros tiempos, con una lluvia aún importante, el suelo absorbiera, hoy ya no se presentan las mismas condiciones. Sí es de destacar la necesidad de la construcción de sistemas de desagües pluviales que puedan responder a esta situación climática que se presenta. Nosotros cuando proyectamos un sistema de drenaje pluvial, un sistema de alcantarillado pluvial, consideramos lo que denominamos un tiempo de recurrencia de las precipitaciones importantes. Ese tiempo de recurrencia varía y en la medida que va tomándose plazos más largos, de 20, 50 o 100 años, las precipitaciones que consideramos son de mayor intensidad y obviamente de mayor volumen. Ingeniero, ahí Sí. quiero parar un poquito. ¿Cómo es ese tema de la recurrencia? ¿Cómo podemos explicar de una manera fácil para que entendamos Bien. quienes no somos ingenieros o no estamos en esa área de la construcción civil? Me parece oportuna tu interrupción. Llamamos tiempo de recurrencia el lapso que transcurre para que se repita un evento, en este caso, de precipitación de cierta intensidad. Entonces, cuando los plazos que consideramos son más extensos, entonces consideramos volúmenes más importantes. Pero ello también lleva a que tengamos que dimensionar las redes pluviales también de tamaños mucho más grandes. Claro. Estas obras de infraestructura son de por sí costosas y en la medida que estas obras son de mayor magnitud, serán obviamente mucho más caras. Se suelen tomar tiempos prudentes de 20, 25 años para poder hacer un análisis y plantear una solución que pueda responder a las necesidades y también a la disponibilidad de recursos. Ahora, si hacemos un pequeño recorrido histórico, el tema pluvial ha sido un tema que no ha tenido precisamente una institución que tomara como responsabilidad suya directamente. En tiempos que existía Corposana, Sí. fue la primera institución que en el microcentro de Asunción construyó un sistema de drenaje pluvial, pero posteriormente, cuando se actualiza la ley orgánica municipal, se le otorga la responsabilidad y a los municipios
en cuanto a lo que llamamos los microdrenajes o, en otros términos, los desagües pluviales en las áreas urbanas de las ciudades. En algunos casos, el Estado paraguayo como tal y representado por el Ministerio de Obras Públicas asume algunas obras pluviales en cursos de agua, principalmente arroyo, que atraviesan más de una ciudad. Vamos, por ejemplo, al caso del arroyo Lambaré. El arroyo Lambaré nace en Asunción, va cruzando la ciudad de Lambaré y desemboca nuevamente en la zona próxima al Bañado Sur, otra vez en Asunción. Entonces, hay soluciones que abordó el Ministerio de Obras Públicas de protección de márgenes, principalmente de ese arroyo Lambaré. Eso para entender de que, por un lado, hay una responsabilidad municipal en cuanto al drenaje pluvial, pero hay casos también en que el Estado asume, por la envergadura de los costos de estas obras, la ejecución parcial de esas obras. Ingeniero, perdón, sí. una cosita nomás, porque lo dijo al comienzo de la charla, cuando usted hablaba de que, creo que habrá entendido de esta manera, que se pavimenta mucho y que, a diferencia, supongo, del empedrado, el asfalto tiene otra conducta, digamos, el agua con respecto al asfalto. Entonces se genera, digamos, se junta más agua en algunos lugares. Estas obras, digamos, de crecimiento, ya sea urbano, de asfaltado, deberían venir acompañadas entonces de mayor inversión en el desagüe. Totalmente, Diego. Es decir, debiera ser una obra previa a la pavimentación. Nosotros hablamos a veces de pavimentación, solamente interpretamos que se trata de asfalto. Sin embargo, llamamos pavimentación el empedrado, el adoquinado, los pavimentos que se hacen con hormigón armado. Eso sí que son absolutamente impermeables. Entonces, lo que ocurre es que en la medida que no solamente el pavimento, sino vamos construyendo edificaciones, techamos. Entonces, también esos son factores que reducen la posibilidad de absorción natural del suelo. Hay ciudades que para recuperar, digamos, áreas importantes de absorción de estas lluvias, principalmente, o de los raudales, entonces han parquizado importantes zonas de las ciudades. Eso en el afán justamente de reducir ese caudal del drenaje superficial. Entonces, y se construyen, al construir las instalaciones de redes pluviales, lo que suelen ver habitualmente en las esquinas, las bocas de tormenta le llamamos, por un lado, que son las que absorben el agua de los raudales. Hoy día se está aún más, se está incorporando las rejillas que son transversales a la ruta, a la calle, que permiten también recibir el agua y conducir eso hacia puntos de descarga propiamente, que son los arroyos y los ríos. Claro, pero lastimosamente ese tipo de obras no los vemos tanto en zonas incluso barriales, porque hoy en día lastimosamente hay que hablar crudamente, ingeniero, y decir, vemos todos el asfalto como sinónimo de progreso, y un candidato, el que quiere hacer el recutú en su ciudad, rápidamente empieza a asfaltar toda calle que encuentra en todas partes, en cualquier cuadrita de cualquier barrio de ciudades, varias principalmente. Eso se puede ver en el departamento central, y el vecino queda feliz porque su calle está asfaltada, y porque eso ya lo vemos como un símbolo de progreso y de crecimiento económico incluso para la zona, pero no se habla de esa planificación, lastimosamente, de ese tipo de opciones. ¿Qué se puede hacer cuando vemos ya, ingeniero, que ya hay ciudades completas en donde una gran parte de sus calles están todas asfaltadas como tal, pero sin desagüe fluvial? ¿Cuál es el siguiente paso si la obra ya está, por ejemplo?
Bueno, si me permiten, voy a desviar un poquitito el tema, Sí. porque quiero referir a otra cuestión que es muy análoga a esta, ¿verdad? Sí, Una infraestructura de agua potable, necesariamente la gente aplaude porque es una Claro. necesidad imperiosa contar con el recurso, ¿verdad? Sin embargo, vinculado a ello, tendrían que construirse los desagües cloacales. sí, Esos desagües cloacales en nuestro país tienen índice de cobertura muy bajo. En agua estamos del orden del 90%, en agua potable, pero en alcantarillado cloacal no sobrepasamos el 17% por redes. Y convertimos todos nuestros patios en puntos donde construimos pozos ciegos, por ejemplo. Y eso contamina las napas de los acuíferos. ¿Por qué voy a esa referencia? Porque tanto el desagüe cloacal como el pluvial constituyen obras generalmente que se hacen naturalmente bajo tierra. Sí. No se visualiza. Una cuadra de empedrado obviamente es realmente muy llamativa y la gente aplaude y visualiza esa obra. Las otras generalmente no se visualiza y es muy posible que por ello es que no se ha dado prioridad a estas obras que sí son fundamentales. Entonces, volviendo a la consulta, lógicamente, si ya las calles están pavimentadas, no queda otra alternativa que hacer un proyecto serio de desagüe pluvial, romper obviamente el pavimento construido y luego reponerlo, ¿verdad? Pero en la medida que va transcurriendo el tiempo y nuestras áreas urbanas se van ocupando cada vez más, estos fenómenos que se presentan, que son naturales e imposibles de que nosotros controlemos, van a afectar seriamente nuestros bienes, van a afectar nuestro desplazamiento y relacionado con ello, digamos, perderemos horas de trabajo, horas de clase, dificultades para llegar a hospitales cuando tenemos un enfermo en una ambulancia. Entonces, lo que hay que hacer en concreto es tomar conciencia de la necesidad de esta infraestructura y avanzar sobre programas importantes para su implantación. En el año 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de una cooperación no reembolsable, contrató a unas firmas japonesas de consultoría, la Nippon Koei, y elaboraron un plan a nivel nacional de drenaje pluvial. Lamentablemente, el plan, bien terminado, con mucha profundidad de análisis, queda sin que las instituciones realmente tomen las acciones necesarias para ejecutar estas obras. En aquel entonces, 19 ciudades importantes, tanto el área metropolitana como otras, como Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero, Villarrica, Coronel Oviedo, Caguazú, estuvieron dentro de ese análisis y había una estimación de más de 1.500 millones de dólares necesarios para dotarlos de esta infraestructura. Entonces ven ustedes que son obras costosas. ¿Y quién debería liderar esto, ingeniero? ¿Es el MOPC el que debería liderar este plan nacional, supongo? Sí, y de hecho la institución que ha recibido ese documento fue la Dirección de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas. Repito, como es fundamentalmente desde el punto de vista jurídico, competencia de las municipalidades, el ministerio es un coadyuvante para ellos, pero sí hay que tomarlos con mucha seriedad hoy en día y abordar esta problemática desde el propio gobierno central, quizá a pesar de que lógicamente existen limitaciones hoy día para la gestión de préstamos internacionales. Sin embargo, únicamente por esa vía entiendo
sino a través de algún fondo especial que se genere, podrá avanzarse en esa solución. ¿Y habría que cambiar la ley, ingeniero, o cambiar las leyes para que el MOPC pueda tener mayor incidencia o conspiraría contra los municipios? No, por lo siguiente, eso sería realmente un retroceso. En cualquier ciudad importante de Latinoamérica y otros países del mundo, este ámbito es de competencia exclusiva de los municipios. Lo que pasa es que tenemos nosotros nuestros municipios realmente con déficit importante en cuanto a planificación se refiere. El tema planificación tiene que abordarse también con mucha más intensidad. La anterior Secretaría Técnica de Planificación ha iniciado todo un trabajo de abordaje con las gobernaciones y municipalidades del país para ir generando los planes de desarrollo municipal. Lo que pasa es que hay que dar continuidad. Fíjense que hoy estamos nuevamente a las puertas de unas elecciones municipales. Estoy absolutamente seguro, porque hemos comprobado eso históricamente, proyectos que empieza una gestión determinada, la siguiente no la toma como suya, entonces o se queda por el camino o se ralentiza la ejecución de esos proyectos. O sea, acá en cada ámbito habrá que trazarse políticas de Estado y trabajar en ese sentido. Y el Ministerio de Obras Públicas es una institución que tiene capacidades para poder abordar en forma muy seria. Hay que darle las herramientas correspondientes, y cuando digo herramientas, recursos económicos, para que pueda afrontar estos planes conjuntamente con los municipios. Realmente, y esto resulta al fin y al cabo preocupante, porque cuando hablamos así pareciera que hablamos simplemente de una obra más que va a beneficiar o no, o ralentizar, como usted decía, ingeniero, la vida de las personas que están a los alrededores. Pero no solamente eso, estamos viendo hoy día, y ya las consecuencias las conocemos todos, que cuando hay o una obra que se enlentece más de lo debido, o cuando hay una obra que nunca se hace con el desagüe fluvial, con los desagües cloacales que son necesarios, las calles terminan reventando en días de lluvia y se cobran hasta víctimas fatales. Ya lo hemos visto en Luque, ya lo hemos visto en La Marea, ahora en San Lorenzo, ¿verdad? El agua, que realmente es un bien muy necesario, sin embargo, si no se la toma en consideración, realmente tiene consecuencias muy duras en las infraestructuras. Obras viales muy bien hechas justamente han tenido problemas de colapso porque sus sistemas de drenaje o fueron interceptados, fueron interrumpidos, fueron desviados y después impactan sobre la obra ya construida. Y acá viene otra cuestión que no es menos importante, es también responsabilidad municipal la recolección y disposición, inclusive tratamiento de las basuras. Sí, las basuras domiciliarias son realmente uno de los factores, pero fundamentalísimos, para que en aquellos lugares donde existen sistemas de desagües pluviales, los mismos sean totalmente cubiertos por basuras cuando no se hace la recolección en tiempo y forma. La gente no toma conciencia y arroja a los raudales sus basuras en días de lluvia, y eso consecuentemente va. Si llega a los cursos de agua, a los arroyos, realmente esos arroyos no solamente se contaminan, sino se taponan, y en consecuencia se producen inundaciones inesperadas. Barrios que están lamentablemente también construidos en áreas que eran habitualmente de inundación de los arroyos o ríos, realmente se llenan de basura. Sí. Y en este evento tan lamentable
que estamos siguiendo todo de la desaparición de este niño en San Lorenzo, ustedes habrán visto en las imágenes cuando se recorre el arroyo Tayuazapé, sí, hay tramos llenos de basura. Sí. Y eso, fíjense, si ustedes recorren el área metropolitana de Asunción y Asunción mismo, van a encontrar que los cursos de agua están cargados con basura. Sí. Eso habla muy poco de nuestra conciencia ciudadana, de nuestro interés sobre el medio ambiente y por fin poco interés sobre nosotros mismos, porque más temprano que tarde estos hechos nos afectan a todos, principalmente en la salud. Ingeniero, que estemos hablando todavía, porque usted hizo mención a esto y sabemos que es una realidad todavía de mucho uso en nuestro país, que estemos hablando todavía de pozos ciegos, ¿qué reflexión merece? ¿Está mal esto? ¿Es una forma, digamos, culturalmente aceptable? ¿O realmente es ya muy arcaico y conspira contra el medio ambiente ese sistema? Mira, lo último que dijiste, yo suscribo totalmente. Son sistemas arcaicos, lamentablemente de un uso muy extendido en nuestro país. Sí. Pero les grafico así muy simplemente. ¿Qué es un pozo ciego? Es una cámara que recibe los desechos de las aguas cloacales de una vivienda, de un edificio, de lo que fuere. Como no se cuentan con redes para recolectar, transportar y posteriormente tratar ese efluente, entonces necesariamente se los dispone en esas fosas. Pero ella no es que desaparece o se evapora por sí, sino hay una extracción de ese líquido cloacal, sí, para ir a lanzar a un curso de agua. Eso va permeando en el suelo y finalmente va y termina en los acuíferos, que son las venas que transportan el agua, que más adelante en los sitios donde no hay captación de agua para potabilizar de río o arroyo, se captan a través de pozos profundos, y esos pozos profundos son los que reciben esa contaminación que proviene de las aguas negras. Por eso en el área metropolitana de Asunción, donde tenemos muchísimos proveedores privados que llamamos aguateros, que toman el agua de los acuíferos, esas aguas se han identificado plenamente que contienen, por ejemplo, lo menos dañino tal vez son los coliformes fecales, porque eso se desinfecta el agua con cloro y se resuelve el problema. Sin embargo, hay zonas donde se han identificado ya presencia de derivados de petróleo, aceites, combustibles, etcétera, que están contaminando nuestro acuífero Patiño en el área metropolitana, que es el principal proveedor de agua para la gente, para los 2 millones de habitantes que vivimos acá, de los cuales una parte importante provee SAP desde el río Paraguay, pero la gran mayoría de los ocupantes, habitantes del área metropolitana, se proveen de pozos subterráneos. Entonces, esos pozos ciegos realmente ya debiéramos de ir eliminando, y eso vamos a conseguir cuando realmente contemos con redes de alcantarillado en todo el área metropolitana. Claro. Ingeniero, para ir cerrando nada más a modo de consulta, tengo entendido usted se desempeñó hasta hace unos años como director de agua potable y saneamiento del MOPC, ¿verdad? Así es. Y viendo un poco y en base a su experiencia, ingeniero, ¿qué es lo que hace falta a nivel MOPC? Como decía Diego hace un momento, ¿hace falta una mayor inversión? ¿Cuál es más o menos la cantidad de dinero que se suele invertir en lo que tiene que ver con saneamiento, agua potable, alcantarillados? ¿Pasa también por una cuestión de dinero al fondo o no?
Pero mire, sin ninguna duda, la falta de disponibilidad de recursos es fundamental, ¿verdad? Ahora, ¿Y cuánto es necesario, cree usted? Voy a hablar de saneamiento, Sí. que es un tema muy importante. Hoy día el Ministerio de Obras Públicas dispone de aproximadamente 600 millones de dólares para ejecutar obras de saneamiento en la zona del área metropolitana, las cuencas de Lambaré, Mariano Roque Alonso, en Ciudad del Este, parcialmente Ciudad del Este, y también la instalación de una nueva planta de agua potable en Ciudad del Este, y 4 ciudades que llamábamos intermedias, que son Carapeguá, Santa Rita, San Ignacio, que están hoy día ya con obras en ejecución. Esos son 600 millones, pero para llegar a índices importantes de cobertura, tanto de redes como de tratamiento de efluentes, realmente los montos necesarios orillan los 3.000 a 3.500 millones de dólares. En cuanto a pluviales, les anticipaba de que ciudades más importantes del país, en aquel análisis que hacía la Nippon Coy, hablaba de 1.500 millones de dólares. Es decir, todo lógicamente va y desemboca en recursos económicos. Lo que pasa es que el saneamiento en sí no es un ámbito muy apetecible para la participación privada, público-privada, porque si eso fuese así, realmente hubiese sido una opción muy interesante para ingresar en ese esquema que hoy el gobierno está propiciando. ¿Por qué les digo que no es muy apetecible? Porque los niveles tarifarios de agua y saneamiento son extremadamente bajos, están muy subsidiados en nuestro país. Y subsidiados lo digo entre comillas, porque realmente las entidades como SAP, que proveen agua y alcantarillado a áreas, por ejemplo, más vulnerables, como son los bañados y otros sectores, no reciben propiamente el subsidio que debiera para poder seguir manteniendo su esquema de cobertura. Así que este es un tema apasionante. Y es muy caro, perdón, ingeniero, ¿verdad? El trabajo son muy caros estos trabajos, además tengo entendido. Sin ninguna duda, Diego. Discúlpenme, yo puedo extenderme con ustedes mucho tiempo, sé que es muy limitado. Para mí es un ámbito que realmente me gusta muchísimo. Pero en este breve comentario que estamos haciendo, yo creo que puede notarse que necesitamos, sí, urgentemente inversiones mucho más importantes, tanto en saneamiento como en el tema de desagües pluviales. Sí, está apenas en sus inicios acá en Paraguay. Sí. Ingeniero, gracias por el tiempo y la paciencia también para explicarnos también la situación, y tenemos que seguir charlando porque el tema da para mucho más. Mira, Diego, Fernanda, para mí es una satisfacción haber recibido la invitación de usted y estoy a disposición cuando guste. Gracias. Lo esperamos también acá en Pisa, el ingeniero, seguramente en algún otro momento, porque al fin y al cabo sí es un problema de planificación, un problema, decíamos también, de costos y por sobre todo de esa construcción que se hace muchas veces, esas obras que se hacen sin pensar en esa planificación a fondo, ¿verdad? Y no nos olvidemos, Fer, hemos tenido muertes gravísimas, situaciones que se dieron por esta situación, y a veces las autoridades municipales no entienden incluso la responsabilidad penal que tienen en estos casos si no empiezan a ejecutar obras para que mejore esta cuestión. Y como es una obra que no se ve, como hasta decía que hay una tragedia, ahí recién nos acordamos todos. Ahí nos acordamos. Así que bueno, interesantísimo el tema porque es un tema de momento también. Sí, señor. Y sumado a eso también hay que empezar a reclamar que las obras se den en tiempo y forma. Porque si bien es cierto, en el caso puntual de San Lorenzo, hoy
en día el intendente dice, no, estaban avanzando conforme a lo estipulado. Los vecinos dicen lo contrario, los vecinos dicen hace 2, 3 años está esta obra que avanza a paso lentísimo. Y hoy estamos lamentando que un niño que iba por esa zona, independientemente de cualquier otro factor externo que la gente vaya a mencionar también, y que es válida la opinión de la gente, pero fuera de eso, no hay que dejar de lado el hecho de que si dicha obra se terminaba rápido, bien, pero rápido o en forma o de una forma un poco más oportuna, o por lo menos con las señalizaciones y con las protecciones, con las medidas de protección a los costados, otra quizás podía haber sido la historia. Vamos a hacer una pausa. Sí, señor. Ya volvemos.